bienvenidos en esta mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Una mañana especial donde vamos a insertar la palabra. Por favor, confirmen si escuchan bien atrás, si no les soy un poquitico. ¿Están bien? ¿Me escuchan bien? Ok. Voy a tratar de no levantar tanto la voz para... Y no sé mis hermanos aquí en Facebook cómo estén, pero hoy vamos a compartir una palabra que tiene que ver con la familia. Vamos a proponer el primer día de cada mes tocar un tema familiar. ¿De acuerdo? ¿Cuántos saben que para Dios la familia es importante? Es fundamental. Hay un versículo en la Biblia, para que por favor abran sus Biblias, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, a la altura del verso 29. Deuteronomio, capítulo 5, verso 29. Dice la Biblia: ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Una promesa que Dios nos da, que si nosotros guardamos los mandamientos, dice la Biblia que nos irá bien para siempre. Pero escuchen, no solamente nosotros, sino también nuestra generación, nuestra descendencia. Por eso hoy quiero hablar de un tema que he titulado ¿cómo dejar un legado? ¿Cómo dejar un legado? ¿Cómo dejar el legado a nuestras generaciones? ¿Cuántos están interesados en dejar un legado para sus familias, para sus hijos, sus nietos? Creo que es fundamental. Pero no vamos a hablar hoy de un legado material. Vamos a hablar de un legado espiritual. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: ojo, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandamientos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. ¡Wow! ¡Qué promesa tan linda!, ¿verdad? Dios dice, si siempre estuvieran así dispuestos a obedecerme, a seguir mis mandatos, les aseguro que les irá bien a ustedes y a sus descendientes. Yo sé que el anhelo del corazón de nosotros es siempre que a nuestros hijos les vaya bien. Ya de la manita están de acuerdo conmigo. Eso anhelamos. Creo que en el corazón de un padre o de una madre será el desear que a sus hijos les vaya mal. Yo creo que ningún padre está feliz viendo a sus hijos mal, quebrados financieramente, o con alguna enfermedad, o en conflictos familiares. Yo creo que ninguno nos alegramos. A todos nos duele, ¿verdad? Porque todos deseamos que a nuestros hijos les vaya bien. Por eso vamos a hablar de cómo dejar un legado. Porque para Dios son muy importantes las familias. Para Dios son muy importantes los hijos, la descendencia. Dentro del propósito divino, Dios tiene contemplado que a la familia les vaya bien. En contraposición a eso, el enemigo desea lo contrario. El enemigo desea quebrar las familias, que las familias estén arruinadas, que las familias estén fracasadas, que las familias estén en derrota. Estamos en una sociedad donde carecemos de principios, donde carecemos de valores, donde el enemigo desde lo más profundo del infierno está lanzando las armas para atacar a las familias, para atacar a los hogares. Por eso tenemos que contrarrestar eso que el enemigo está haciendo. Y la manera de contrarrestarlo es a través de la palabra de Dios. Entonces encontramos una sociedad donde se está levantando sin el temor a Dios. Y bien, y felicitación por los que están acá, porque tienen un interés mediano o muy alto en buscar las cosas de Dios. La pregunta es, ¿y qué de tu familia? ¿Qué de tus hijos? Que también deberían estar hoy recibiendo la palabra de Dios, bien sea aquí o en cualquier lugar, pero que deberían estar recibiendo la palabra de Dios. La pregunta es, ¿tus hijos, mis hijos, están caminando bajo la palabra de Dios? ¿O ellos están dispersos, desatendidos de las cosas de Dios? ¿Cómo están ellos? Para que por favor hagas esa reflexión en este momento. Tú estás bien, tú estás escuchando la palabra de Dios, pero tus hijos, tú tienes la certeza que en esta hora también están recibiendo la palabra de Dios, que hoy reciben la palabra de Dios.
que vienen recibiendo la palabra de Dios. Porque nuestros hijos se levantan de acuerdo a como nosotros los estemos formando. Ustedes saben, tenemos 2 hijas, tenemos 3 nietos. Y un niño cuando nace es débil. O sea, aunque nace con la descendencia pecaminosa, el niño se va formando de acuerdo a los principios que recibe de sus padres, de sus abuelos, del entorno donde ellos se van levantando. ¿Es así o no? De la sociedad donde ellos están siendo levantados. Y los niños son el fruto de lo que van recibiendo. Por eso para nosotros como cristianos hay una responsabilidad espiritual con nuestros hijos, con nuestra familia. El punto es, ¿estamos asumiendo esa responsabilidad? Ustedes verán que los hijos que se levantan sin el calor de un hogar, sin el calor del padre, de la madre, sin los afectos familiares, es un niño que tiene muchas dificultades, porque él no sabe cómo desarrollarse en la sociedad. El niño le cuesta mucho disciplinarse, porque no ha conocido la autoridad, porque los papás no le han enseñado la autoridad. Entonces ellos creen que es una autoridad ellos mismos y que ellos pueden hacer lo que quieran, porque son autoridad. No respetan a los papás, no respetan a los maestros en su colegio, no respetan a los delegados del gobierno, porque nunca aprendieron a respetar, porque faltó esa formación. Y es ahí donde nosotros, escúchenme, como iglesia tenemos que estar trabajando. ¿Qué le estamos dejando a esta sociedad? Podemos estar seguros que cuando nosotros ya no estemos en el panorama y que estén nuestros hijos como los adultos de la sociedad, serán hombres y mujeres temerosos de Dios. ¿Qué puedes decir? ¿Será que tú puedes decir, me voy tranquilo porque sé que mis hijos van a ser guiados bajo el temor de Dios y que no se van a desviar y que ellos le van a enseñar a sus hijos y que va a seguirse propagando la palabra de Dios? ¿O existe el temor que cuando nosotros no estemos, cuando salgamos ya, hasta ahí llegó la familia cristiana? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Y de ahí que vamos a tomar hoy la escritura para tocar 5 principios de cómo dejar un legado. 5 principios. Libro de Proverbios, capítulo 13, verso 22. Proverbios, capítulo 13, versículo 22. Dice la escritura: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿El bueno qué? Dejará heredero ¿a quién? A los hijos de sus hijos. Alguien que me ayude con Proverbios, capítulo 19, verso 14. ¿Voluntario o no voluntario? La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer. Muy bien. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Escuchen, pero la Biblia no solamente habla de dinero, no solamente habla de casas, que son muy importantes, posiblemente sí. Habla de otras cosas que también son fundamentales. Para aquellos que de pronto dicen, no, yo no tengo que dejar a mis hijos físicamente, materialmente, no te preocupes, no es lo más importante. Puede ser importante hasta cierto punto, pero no es lo más importante. Miren por favor Proverbios, capítulo 20, verso 7. Proverbios 27. ¿Quién lo tiene por favor ahí atrás? Caminar en integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él. Muy bien, aquí algo que nos aporta más la Biblia. Dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Fíjense que hay algo que es importante también, y es que nosotros dejemos el legado de integridad a nuestros hijos. Eso es fundamental, ¿no? Que nuestros hijos nos puedan calificar, escúchenme, como personas íntegras. Y que eso se lo transmitamos a ellos. Y que levantemos una generación de hijos íntegros. Y que ellos también enseñen a sus hijos, es decir, a nuestros nietos. Que la integridad
sea algo fundamental en nuestra vida. Porque ¿de qué sirve dejar una casa, dejar un carro, dejar dinero y lo demás? Y el hijo va a decir, sí, mi papá me dejó eso, pero no es mentiroso, pero era un ladrón, era un tramposo, era una persona que ofendía a todo el mundo, era una mala persona, sí, me dejó esto, pero fue conocido en el barrio como una mala persona. ¿Qué será más importante? Y es lo que vamos a hablar de 5 principios que son fundamentales. Y quiero entrar en el primer principio. Se llama el principio de la prioridad. Prioridad. Hay cosas en la vida que son importantes. Y nosotros tenemos que reorganizar nuestra vida y buscar las prioridades. Pregúntate en esta mañana, honestamente, sinceramente, ¿cuáles son las prioridades en tu vida? ¿Qué es lo más importante para ti en tu vida? ¿Cuál? Escuchen. ¿Cuáles van a ser tus prioridades de aquí en adelante? Algunos dirán, muy espirituales, para mí la prioridad es Dios. Hacer lo que Dios dice, hacer lo que Dios manda. Otros dirán, no, para mí la prioridad son los negocios. Para mí la prioridad son las empresas. Para mí la prioridad es hacer dinero. Para mí la prioridad es conseguir un carro, conseguir una casa. Cada quien tendrá su prioridad. Algunos dirán, no. Para mí, por encima de todo, la prioridad es mi familia. Son mis hijos. Es mi hogar. Ok, cada quien debe tener sus prioridades. Cada quien sabrá cuál es su prioridad. Pero de acuerdo a lo que Dios ha establecido, la prioridad debe ser Dios en primer lugar. Por encima de todas las cosas. Y en segundo lugar, diga conmigo, nuestra familia. Nuestra familia. Nuestra familia. Escúcheme, que el mayor testimonio que ustedes y yo podamos poseer es que las personas que están más cerca de nosotros, aquellos que nos conocen mejor, escúchenme, sean los que más nos respetan. No por lo que tenemos, no por lo que les damos, sino por lo que somos. Que nuestros hijos puedan decir, yo respeto a mi papá, porque es una persona íntegra, porque es una persona de principios, porque es una persona de valores, porque me ha enseñado a ser una persona de bien en esta tierra. Tristemente, lo que sucede hoy en día es lo contrario. Que ante los demás aparentamos ser muy buena gente. ¿De acuerdo? Y los demás nos dan una buena calificación. Pero nuestros hijos dicen, ay, si lo conociera en la casa. Nuestra esposa dice, ahí la iglesia aparenta, Dios le bendiga, y una cosa y otra. Pero si conociera la changuita que es ahí en la casa. Cuando a veces es lo contrario. Cuando las personas que más nos respetan son los que están con nosotros, porque ven nuestra integridad, porque ven cuáles son nuestros valores, porque nosotros hablamos de Dios, pero nos ven caminando como personas de Dios, porque nos ven orando, porque nos ven buscando las cosas de Dios, y vivimos lo que decimos, lo que promulgamos, lo que predicamos. Y entonces cuando hablamos de prioridades, me parece que tenemos que trabajar en esa parte donde tenemos que priorizar, buscar a Dios verdaderamente, priorizar con nuestra familia, que la mayor riqueza que nosotros podamos poseer es el buen testimonio que los demás den de nosotros, sobre todo nuestra familia. Más que, repito, que las cosas físicas o materiales de esta tierra. Entonces el primer principio cuando estamos hablando de dejar un legado son las prioridades. Que prioricemos, que nuestros hijos le podamos dejar, cuando ellos crezcan, puedan decir, yo me acuerdo de mi papá, me acuerdo de mi mamá, que era un hombre de Dios, una mujer de Dios. Para él lo más importante eran las cosas de Dios. Se hacía, perdón la palabra, se hacía matar por las cosas de Dios. Tenía unas convicciones muy serias y muy arraigadas por las cosas de Dios. Yo recuerdo que digan nuestros hijos que lo bombardeaban por todo lado, que lo atacaban por ser cristiano, pero él se mantenía firme en sus convicciones. Y no solamente que las defendía, sino que las vivía. Era un hombre de integridad. No decía mentiras, no decía vulgaridades, trataba bien a mi mamá, nos trataba bien como hijos.
que ellos puedan decir verdaderamente es un hombre de Dios y yo quiero ser como mi papá. ¿Cuánto les gustaría eso? Que nuestros hijos digan, yo vi a mi papá, vi a mi mamá en medio de las necesidades, pero cómo se esforzaba por darnos lo mejor como familia. Yo recuerdo a mi papá cuando me abrazaba y me decía que me amaba. Cuando abrazaba a mi mamá y le decía que la amaba y nunca le engañaba. Y siempre se esforzaba por dar lo mejor para la familia, aún en medio de las necesidades. Eso sí vale la pena, mis amados. Eso sí es un legado. Que nuestros hijos se levanten siempre diciendo, yo quiero ser ese esposo como lo fue mi papá. O yo quiero ser esa esposa como lo fue mi mamá. Yo quiero ser ese hombre, esa mujer de Dios. Y fíjense que hoy nos enfocamos en cosas materiales y que nuestros hijos tengan todo lo que necesitan. Pero lo fundamental en la vida lo hemos dejado a un lado. Y sí pueden tener quizás crecer más que nosotros económicamente y ser más famosos y lo demás. Pero sin principios, sin valores, sin temor a Dios, sin un sentido de familia, teniendo una por aquí, otra por allá, en promiscuidad, gastándose la plata en trago en lugar de darle a su familia, a su hogar, lo que necesitan. Mis amados, eso se llama principio de prioridad. Ahora, yo entiendo, escúchenme, yo entiendo que quizás muchos hemos fallado y levanto mis manos también, nos hemos equivocado, pero hemos adorado a un Dios de segundas oportunidades. Y sé que si le pedimos perdón a Dios de corazón y le decimos, Señor, sí, fallé, me equivoqué, perdóname, pero quiero de aquí en adelante ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor cristiano, un mejor ciudadano. ¿Cuántos creen que Dios nos puede dar esa oportunidad? Amén. Ya a eso venimos. A eso venimos. Así que, Señor, perdónanos. Perdónanos porque decimos que tú eres lo más importante de nuestra vida, pero honestamente no lo es. Muchos tendrán que decir, para mí lo más importante es mi trabajo, mi negocio, mi carro. Pero realmente Dios no es lo más importante. Muchos tendrán que decir, Señor, perdóname, porque yo, aunque diga que mi familia es importante, muchas veces la he dejado a un lado, porque es más importante mis negocios, mis empresas, mi título, que velar por mi familia. Por eso, mis amados, cuando estamos hablando de cómo dejar un legado, tenemos que revisar este primer principio. Y si estamos fallando en este primer principio, pidámosle perdón al Señor y comencemos a hacer las cosas al derecho. ¿De acuerdo? ¿Entendido el primer principio? Pero enlazado a este, escúcheme, hay un segundo principio. Hay Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. 6.1. Segundo principio. Primer principio, hemos hablado entonces del principio de la prioridad. Vamos con el segundo principio. ¿Quién lo tiene, por favor? Gracias. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar. Muy bien, muchas gracias. Quiero que resaltes ahí, si estás con tu Biblia, esa palabra que dice, para que los pongáis por obra. ¿Para que qué? Los pongáis por obra. Es que, mis amados, es muy fácil venir a la iglesia. Es muy fácil escuchar sermones y sermones y sermones. Es así o no es fácil. Conectarnos hoy y escuchar el sermón que queramos. Pero el punto es, no tanto escuchar, no, yo escucho tanto, yo oro tanto, es que los pongáis por obra. Ahí está el punto. Por eso, el segundo principio es el principio de propósito. De propósito. Particularmente cuando se escribió esta palabra, esta escritura, esta porción de la escritura, si bien es cierto, estaba dirigida al pueblo de Israel, que estaba siendo sacado, ustedes conocen bien la historia, de esclavitud de Egipto, y que estaba siendo llevado ¿a dónde? A la tierra de Canaán, a la tierra de las promesas. Y para ellos estaba dando este mismo versículo. Ustedes, cuando estén allá, pongan esta palabra por obra. Ustedes están recibiendo esta palabra, ahora van a estar en desierto, pero ustedes allá en Canaán van a recibir eso. Ahora, ¿cuál es nuestro Canaán en este tiempo? No es una tierra necesariamente física. El Canaán son las promesas que Dios ya nos dejó. Hemos sido sacados de Egipto. ¿Cuál es el Egipto? El mundo. El mundo, muy bien. ¿Quién más?
el diablo, los demonios, el pecado donde estábamos. De ahí nos sacó el Señor. Y nos entrega sus promesas. Y nos coloca en su iglesia, en su cuerpo, para que nosotros tomemos esa palabra y la pongamos por obra. Escúcheme, muchos salieron de Egipto, pero sus corazones quedaron en Egipto. Muchos están en la iglesia, pero sus corazones siguen en el pecado, siguen en la maldad, siguen practicando cosas del mundo, siguen teniendo actitudes que no corresponden a un hijo o una hija de Dios. ¿Es así o no? Igual está pasando a ellos. Pero miren lo que dice el verso 2. Por favor, lean el verso 2. ¿Para que qué? A ver, Danielito. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Pero ¿para quién era el estatuto? ¿Para quién? ¿Qué dice la Biblia ahí? Para tú, los hijos, tu hijo y los hijos de tus hijos. Fíjate, está hablando de qué? De que tiene que ser transmitida. O sea, no podemos conformarnos, escuchen. No podemos como decir, yo ya soy cristiano, allá cada quien. No, es nuestra responsabilidad. Y quiero decirles, no importa los años que ellos tengan. No, es que ya están casados, es que ya tiene hijos, ya tiene hasta nietos. No importa. Pero siguen siendo nuestros hijos. Siguen siendo nuestra responsabilidad espiritual, nuestros hijos. Un día el Señor a nosotros nos va a pedir cuentas. Tú y yo no podemos decir, yo ya le pagué carrera, ya eres profesional. Allá mira a ver qué hace. No, porque en lo espiritual, estamos hablando del campo espiritual, en lo espiritual sigue siendo nuestra responsabilidad. Y máxime cuando nosotros estamos aquí sentados escuchando la palabra de Dios. ¿De acuerdo? O sea, lo que Dios nos da no es solo para nosotros, sino para que lo transmitamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Eso es lo que la Biblia nos está mostrando acá. Por eso estamos hablando de un principio que es el principio de propósito. Tú estás en esta mañana acá con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que escuches esta palabra y que llegues a tu casa, que te comuniques con tus hijos y les digas, hijos, sí, bien por tu carrera, sí, bien porque me alegro que estés progresando, pero por favor tienes que buscar de Dios. Es triste y lamentable saber que muchos de nuestros hijos están, perdón la palabra, descarriados en las cosas del mundo, pensando en todo menos en Dios, que no aman a Dios. Y yo no sé a ustedes como padres o madres si hay como algo, un sinsabor en su vida, que a veces no lo decimos, a veces no lo guardamos, pero que nosotros decimos, sí, mi hijo, gracias por ese reporte, que estás bien, que te ascendieron, que tienes empresa. ¿Y de Dios qué? No, mamá, yo no tengo tiempo ahorita. No, papá, no, eso es para ustedes allá. ¿Es triste o no? Por eso está hablando de este principio, que es un principio de propósito. ¿Cuántos oran por sus hijos? ¿Qué oras por tus hijos? Cuando tú oras por tus hijos, ¿cómo oras por tus hijos? Señor, que les vaya bien. Señor, que tengan salud. Señor, que consigan un buen trabajo. Señor, que se casen con una buena esposa. Señor, que tengan tanto dinero que no pasen por las necesidades que yo he pasado. ¿Alguien ha orado de esa manera? Y seguramente que posiblemente sí. Y nos hemos quedado en eso superficial. Pero se nos ha olvidado que hay algo que es mucho más importante que eso. La Biblia dice, el salmista, Salmo 127, verso 4, dice que nuestros hijos son como flechas en las manos del guerrero. Son como que es decir, que nuestros hijos tienen que ir más allá de nosotros, pero en el ámbito espiritual. No, es que si yo tengo una carrera, yo creo que yo tenga una carrera y otra más, y tengo que, no se refiere a eso. Es que si tú estás buscando de Dios, tus hijos vayan mucho más allá y se consagren mucho más allá. Yo no sé cuántos han orado, Señor, que tú llames a mi hijo al ministerio, que sea un gran misionero, una gran misionera. Yo creo que muchos no oran de esa manera.
Es como, no, yo quiero que sea un gran profesional. Y bueno, eso es respetable. Pero quiero decirles que lo más lindo es saber que nuestros hijos están caminando por la senda de la vida, por la senda de la verdad, y quieren la verdad. Y es lo más lindo. Por eso me uno, escúchenme, yo no sé ustedes, pero yo me uno al pensamiento del apóstol Juan en su primera carta, o tercera carta mejor, capítulo 1, versículo 4. El pensamiento de Juan, tercera de Juan 1, 4. Escúchenme lo que dice Juan. No tengo yo mayor gozo que este. Fíjense, miren lo que dice Juan. El mayor gozo no dice la riqueza, no dice las posesiones, no dice los títulos. Eso no es lo que le produce o lo que le produciría a él mayor gozo. Miren lo que dice, por favor. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que ¿qué? Que mis hijos andan en ¿qué? En la verdad. Yo no sé cuántos se identifiquen. Yo quiero unirme a ese pensamiento. Que la mayor felicidad es saber que mis hijas, que mis nietos están caminando en la verdad, que están buscando de Dios, que están apasionados por las cosas de Dios, que le sirven a Dios. ¿Qué tal si nosotros, estamos hablando del principio de prioridad, si nosotros cambiamos esas oraciones superficiales que muchas veces hacemos para nuestros hijos, que no digo que sean malas ni que sean buenas, pero qué tal si decimos, Señor, yo quiero pedirte por favor que mis hijos te conozcan, que mis hijos verdaderamente estén interesados de corazón en buscar de ti, que no vivan de mi experiencia, sino que ellas tengan su propia experiencia, que mis nietos tengan su propia experiencia, que no digan yo soy cristiano porque mi abuelo era un pastor o porque mi papá era un pastor, sino que ellos tengan su propia experiencia y que ellos verdaderamente conozcan a Dios, que ellos verdaderamente tengan un encuentro con Dios y que sean tocados por el Espíritu Santo y que ellos digan, mamá, papá, yo necesito buscar a Dios, el Señor me encontró, yo quiero buscarle, yo quiero servirle con todo mi corazón, con toda mi vida. Que vengan a la iglesia no porque digan mi hijo camine para la iglesia y que estén sentados acá porque la mamá se camine, sino que ellos digan yo quiero ir a la iglesia, mamá, ya es domingo, yo quiero ir a buscar a Dios, yo quiero servirle a Dios, hay unos instrumentos, yo quiero prepararme para servirle a Dios con todo mi corazón. Y que no estén los hijos como muchos en las iglesias porque el papá o la mamá los presionan y cuando tienen la oportunidad se van porque estaban bajo presión y no bajo convicción. Esa es nuestra oración. Que nuestros hijos se enamoren de Dios, que nuestros hijos tengan una experiencia con Dios, que sean tocados por el Espíritu Santo y que ellos puedan decir, yo estoy con Dios porque lo amo, yo estoy con Dios porque lo necesito. Y ahí entonces tú habrás dejado un legado, porque cuando tú y yo no estemos, nuestros hijos seguirán en los caminos de Dios. ¿Cuántos están en las iglesias solamente porque la mamá le dice que vayan? Y cuando la mamá se muere, ya tiene libertad, ya no vuelvo a buscar de Dios. Como le sucede a muchos cristianos que están en la iglesia porque está el pastor fulano de tal, y entonces yo voy porque está el pastor, y cuando el pastor se murió, cuando el pastor cayó en pecado o lo demás, se apartaron y ya no volvieron a buscar más de Dios, porque no tenían convicción, sino porque estaban detrás de un hombre. Y ustedes y yo, mis amados, estemos en la vida cristiana porque amamos a Jesús. Y yo espero que los que están acá o los que están aquí conectados en Facebook estén escuchando este mensaje, no porque les toca, no por aquietar su conciencia, hoy me conecté, hoy escuché el mensaje, sino porque realmente quieren buscar de Dios. Eso se llama prioridad. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Por qué viniste hoy? ¿Por qué estás conectado hoy? ¿Por qué toca? ¿Porque hace una costumbre? Y uno tiene que tener metas y deseos. Escúchenme, por favor. ¿Cuántos han tenido metas con sus hijos? Levanten su manito. Dicen, yo tengo metas con mis hijos. Por ejemplo, ¿metas de qué? A ver, ¿quién me comparte algo aquí rápido? ¿Metas de qué? ¿Cuál sería la meta con tus hijos? ¿Sí han tenido una meta? ¿Cuál meta? La meta es que mis hijos sean qué, tengan qué, hagan qué.
Sabe que yo durante mucho tiempo, junto con mi esposa acá, tuvimos metas con nuestras hijas. Cuando eran pequeñas teníamos metas con nuestras hijas. Y queríamos que nuestras hijas fueran mujeres que le sirvieran a Dios, que terminaran sus carreras, que se casaran con hombres temerosos de Dios, que le sirvieran a Dios. Porque estábamos tan enamorados de Dios que queríamos que nuestras hijas siguieran por el camino. Pero cuando han pasado los años, uno se da cuenta, yo no sé a ustedes, les digo por nosotros, uno se da cuenta que esas metas que tuvo con sus hijas no se hicieron realidad. Y muchas veces terminamos frustrados. ¿De acuerdo? Porque uno quisiera, yo sé que muchas de las que están aquí, anhelarían que sus hijos estuvieran sirviéndole a Dios, ¿o no? Y más, como alguien me compartía, cuando tienen talentos, cuando yo le digo el talento de la música y saben tocar instrumentos, y ahora no hacen nada con los talentos, o que tal vez de pronto algunos le sirven al mundo con sus talentos, y tocan en bandas de rock y una cantidad de cosas, cuando debieran estar adorando a Dios con los instrumentos, con sus voces y lo demás. Entonces termina uno como frustrado, ¿es así o no? ¿Y saben cuál es el error? Que con nuestros hijos o a nuestros hijos no podemos ponerle metas, sino que a nuestros hijos simplemente debemos tener deseos para con ellos. Pero nosotros sí no debemos fijar metas. Les voy a explicar la diferencia. Yo puedo ponerme una meta, yo sé que cada uno de ustedes lo puede hacer, una meta de ser, en el caso mío, de ser un hombre más piadoso, de buscar más a Dios. ¿Será que si yo me pongo esa meta para mí, la puedo lograr? Seguramente que sí, con la ayuda del Señor. Puedo orar más, puedo consagrarme más, puedo buscar más a Dios, puedo adorarle más, puedo dedicar más tiempo a Dios y puedo con el tiempo convertirme en un hombre más piadoso. ¿Es así o no? ¿Por qué? Porque depende de mí. Si yo lo quiero hacer con la ayuda de Dios, repito, lo puedo lograr. Pero yo no puedo tener una meta conmigo y decirle, yo quiero que tú seas una mujer más piadosa, porque es que depende de ella. Por eso yo puedo orar a Dios deseando que mi hija, que mis hijas, que mis nietos sean más piadosos. Pero no le puedo fijar metas. Repito, porque dependo de ellas. Depende de la decisión de ellas, no de mi decisión. Voy a leerles textualmente una carta que un papá le escribió a un hijo, que tiene que ver con el tercer principio. Hemos tocado ya el primer principio, que es el principio de ¿qué? De prioridad. Segundo principio, propósito. Tercer principio, para que tomen nota los que están ahí, el principio de la persuasión. Persuasión. Debemos persuadir a nuestros hijos, si es que le vamos a dejar un legado. Anoten por favor Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Deuteronomio 6, versos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ella estando en ¿dónde? En casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre ¿qué? Tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Debemos enseñarle la palabra del Señor a nuestros hijos. No importa, repito, los años que ellos tengan. Es más, si tú no tienes hijos y estás planeando tener hijos, aún a los hijos, ¿cuántos saben que los podemos persuadir? Aún desde el vientre, aún cuando el bebé está en el estómago, que podemos orar por ellos. Oh Señor, que este bebé o esta bebita que viene en camino, Señor, te sirva, que tú la uses, Señor. ¿Tú crees que el bebé o la bebé van a estar escuchando? ¿Sienten eso? ¿Será que si tú hablas con el bebé estando en vientre, el bebé siente, el bebé escucha? Y tú estás haciendo un trabajo ahí espiritual. Estás haciendo un trabajo de consagración a tu hijo.
Y desde el vientre lo estás persuadiendo para que él sea un niño, una niña de Dios y que le sirva a Dios. Escúcheme. ¿Qué hacemos nosotros para persuadir a nuestros hijos? ¿Qué haces? Algunos nos limitamos simplemente a ponerle cantaleta a nuestros hijos, o a nuestro esposo o esposa, depende del caso de cada uno de ustedes. Pero es una labor que le corresponde, diga conmigo, de oración y trabajo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue dejado para convencer. ¿De qué? De pecado, de justicia, de juicio. Oramos, Señor, este es nuestro deseo, que nuestro hijo se consagre, que aquel hijo que no quiere saber de Dios, Señor, tú sabes que mi deseo es que él se convierta a ti. Espíritu Santo, por favor, trabaja en él. Trabaja. Oramos y nos tomamos de la mano del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga la labor que corresponde. No somos nosotros en nuestras fuerzas. Este papá escribió este texto, quiero dejarlo como un testimonio de evidencia, y lo voy a leer textualmente para que ustedes lo tengan acá. Este padre le escribe esta carta al hijo y le dice: te di la vida, pero no puedo vivirla por ti. Te puedo enseñar cosas, pero no puedo hacer que las aprendas. Puedo darte direcciones, pero no puedo estar ahí para guiarte. Puedo compartir metas sublimes, pero no alcanzarlas por ti. Puedo enseñarte la bondad, pero no puedo forzarte a ser amable. Puedo advertirte del pecado, pero no puedo hacerte un ente moral. Puedo amarte como hijo, escúcheme, puedo amarte como hijo, pero no te puedo poner en la familia de Dios. Puedo orar por ti, pero no puedo hacer que camines en Dios. Puedo enseñarte acerca de Jesús, pero no puedo hacer que Él sea tu Señor y tu Salvador. ¿Notan eso? Puedo decirte cómo vivir, pero no puedo darte la vida eterna. Todo esto, hijo, son tus opciones. Todo esto es tu decisión. Pero tenemos que mostrarles el camino. Pero tenemos que persuadirlos. Pero tenemos, como dice la palabra, que enseñarles. En la mañana, en la tarde, en todo momento enseñar la palabra de Dios. Yo sé que muchos dicen, pero es que yo no he visto resultados. Y parece que como que entre más oro, como que no veo. Y muchos terminan frustrados. Por eso esto nos lleva al cuarto principio, que es el principio de la persistencia. Diga conmigo, persistencia. Persistencia. Nosotros no podemos desistir de estar orando por nuestros hijos. ¿Cuántos de los que están aquí junto conmigo, a pesar de haber conocido al Señor, le hemos fallado a Dios? Hemos pecado. Levante la mano. Creo que todos, sin excepción. Y a pesar de eso, escúchenme, a pesar de eso, el Señor no ha desistido de nosotros y nos tiene acá, nos tiene escuchando el mensaje. A pesar de todo, a pesar de conocerle, de haberle fallado tanto, el Señor no ha desistido de nosotros. Por eso, para aquel hijo que es especial, entre comillas, sigamos orando. Nunca, nunca, nunca desistamos de orar por él. Del esposo, de la esposa, no sé, cada quien un caso particular. El enemigo nos va a decir, esto ya es un caso perdido. Ya no hay nada que hacer, esto ya. Árbol que nace torcido no se endereza jamás. Sí, pero los árboles. Eso ya no aprende. Loro viejo no aprende a hablar. Sí, pero los loros, nosotros no somos loros. Y yo sé que el Espíritu Santo tiene el poder para cambiar a una persona. Por difícil que aparentemente parezca. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible? Y a Dios no le queda absolutamente ni nada ni nadie le queda grande. Y Dios puede cambiar, Dios puede transformar. Y aunque tu hijo, tu hija o ese ser querido, ese familiar o amigo esté completamente apartado de Dios hoy, ¿cuántos saben que Dios puede hacer un trato, Dios puede tocar? Y se lo digo por testimonio propio. Muchos de ustedes nos conocen, lo que hemos tenido que sufrir años anteriores
particularmente con una de nuestras hijas. Y muchos saben, o tal vez no sepan, que muchos domingos tuvimos que estar parados, un día como hoy, habiendo pasado una noche en vela sin saber dónde estaba nuestra hija, de qué hora llegaba y tantas cosas. Pero sin embargo, nosotros estábamos ahí, pasando ese dolor. Pero nunca dejamos de orar por ella. Nunca dejamos de orar por ella. Hasta el punto que hoy no está aquí en la ciudad. El día pasado habló con mi esposa, le dijo: mami, yo tengo muchas ganas de buscar mi iglesia. Tengo muchas ganas de congregar. Hace poquito le dijo: mami, yo necesito bautizarme. Yo quiero buscar de Dios. Y fui a una iglesia, pero no, esos mensajes no me gustan. Me gustan más los mensajes de mi papá, pero ya no estoy con él. Yo quiero buscar una iglesia donde me enseñen la palabra de Dios. En este momento, mientras estamos aquí reunidos, ella está allá en su ciudad, congregándose. Sin necesidad de que nosotros la presionemos y: oiga, hija, no. ¿Quién ha hecho ese trabajo? ¿Quién le ha tocado el corazón a ella? El único que lo ha hecho es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros hemos hecho lo que nos corresponde como padres: orar para que el Señor un día los toque, para que el Señor un día la transforme, para que el Espíritu Santo le dé convicción. Pero es un trabajo del Espíritu Santo de Dios. Por eso le digo, mis amados, en esta mañana: nunca, nunca, nunca desistan de orar por esos seres queridos, por tus hijos. No importa cómo estén hoy. No importa que algunos estén sucumbidos en el vicio, que algunos hoy digan: no quiero saber nada, y estén llenos de nueva era, llenos de metafísica, llenos de filosofías y una cantidad de corrientes que pululan. No importa. El día que menos piensen, Dios los va a tocar, Dios los va a transformar. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Señor, gracias. Por eso está este principio, que es el principio, diga conmigo, de la persistencia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Deuteronomio 6, 7. Dice la Escritura: y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, día tras día, al empezar el día, al terminar el día, esta semana, la semana que viene, este mes, el mes entrante, este año, el año entrante. Aprovecha cualquier circunstancia que se presente para mostrarle las cosas de Dios, para mostrarle la protección de Dios, para mostrarles el amor de Dios, para mostrarles la fidelidad de Dios, para mostrarles que si te has sentido en ese cargo, qué bendición. Pero es Dios el que te da la gracia, hijo. Es Dios el que te da la sabiduría. Es que tengo un título, sí, pero fue Dios el que te dio los recursos, hijo. Estoy pasando por esta crisis. Bueno, Dios lo ha permitido, hijo, porque tú has sido muy renuente a las cosas de Dios, y posiblemente esa enfermedad, posiblemente esa situación adversa, Dios la ha permitido para que tú te acerques a Dios, hijo. Mira que Dios ha sido fiel. ¿Cuántos han muerto más jóvenes que tú? Sin embargo, Dios te tiene. Hijo, busca de Dios. Esto que te ha pasado no es casualidad, Dios lo ha permitido. Busca de Dios todos los días, todas las semanas, todos los años. Y tú dirás: no, pero es que uno se siente frustrado. No importa. Sigue, sigue. Que repito una vez más, el día menos pensado Dios nos va a tocar y Dios va a hacer cosas especiales. Amén. Principio número 1, prioridad. Principio número 2, propósito. Principio número 3, persuasión. Principio número 4, persistencia. Y vamos al último principio, principio número 5. El principio de la posesión. Ahora note, por favor, Deuteronomio capítulo 6, verso 18. Deuteronomio 6, 18 en adelante. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él, escuche lo que dice, arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. Verso 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y los estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tus hijos o a tu hijo:
nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Noten por favor, este punto es determinante, este punto tal vez es uno de los más importantes de esta lección. El principio de posesión. Es muy importante lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en mi vida, de sacarnos de la tierra de esclavitud y traernos a un lugar como este para escuchar su palabra y darnos de su promesa. Eso es muy importante. La pregunta es, ¿estamos caminando en posesión de lo que Dios nos dio? Tú tienes la promesa ahí muy cerca en tu dispositivo o en la Biblia, tú la tienes. La pregunta es, ¿tú te has apropiado de eso? ¿Has tomado posesión de eso? Porque el Señor, cuando les dio la tierra, le dijo, ahí está, entren y posean la tierra. ¿De qué les servía? Sí, esa tierra de nosotros, pero seguimos ahí en el desierto. No, le digo, los saco del desierto, después de haberlos sacado de Egipto, y ahora los coloco en la tierra para que ustedes vayan y la ¿qué? La posean, la tengan. Es de ustedes, yo se la he dado, yo se las he entregado, como le digo a Josué. Es de ustedes, entren y posean la tierra. Ahora, ¿qué representa para nosotros eso? Esa tierra que el Señor se entregó se llama las promesas divinas. Tú ya las tienes. Es Dios Padre hablando a tu vida. ¿Qué haces con eso que Dios te da? ¿Tú lo posees? ¿Tú lo estás viviendo? ¿Estás caminando en ellas? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios? ¿El Espíritu Santo está dentro de ti? Muchos dirán que sí. Y el Espíritu Santo te ha dado el fruto del Espíritu, que seguramente ustedes lo conocen, lo que dice Gálatas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Lo conocen muy bien. Eso ya de ustedes, porque tienen el Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿ustedes están caminando en lo ya poseído? ¿O siguen en el desierto? Me explico. Si Dios nos dio las promesas, si Dios nos dio a su Espíritu Santo, si Dios nos dio el fruto del Espíritu Santo, no es lo más natural, en lo espiritual hablando, que nosotros hayamos sido afectados por eso que Dios nos dio y vivamos de una forma diferente. No es natural, después de haber nacido de nuevo, que nosotros caminemos en paz, en gozo, en amor, en paciencia, en mansedumbre, en templanza, y que los hijos, la gente que nos ve, se dé cuenta que nosotros estamos caminando en la posesión que Dios nos dio. No debiese ser así. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué sucedía con ellos? Estaban en la tierra las promesas, pero caminaban como si estuvieran en el desierto, caminaban como si estuvieran en Egipto. ¿Qué pasa hoy en día? Que la iglesia se reúne, ustedes, un día como hoy, los que están aquí enlazados también, escuchamos la palabra de Dios, pero seguimos caminando como si estuviéramos en el desierto. Seguimos caminando como si estuviéramos en Egipto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hay personas que pueden asistir a la iglesia, pero siguen viviendo como si no fueran cristianos, como si estuvieran en el mundo, como si estuvieran en el desierto. Porque no tienen paz, no tienen gozo, no tienen paciencia. Porque nos irritamos con mucha facilidad. Porque nos cuesta perdonar, porque nos cuesta darle amor a los demás. Y entonces escúcheme, el enemigo sabe, y la manera con que él secuestra a muchos hijos de personas consagradas aparentemente a Dios, personas que hoy están asistiendo a una iglesia, personas que aprendieron a diezmar, personas que aprendieron a servirle a Dios, personas que le sirven a Dios y están sirviéndole a Dios, pero sus hijos los tiene secuestrados el enemigo. ¿Sí? ¿Han visto casos? ¿Conocen casos? Sí, muy pastor, sí, muy hermano de la iglesia, pero el hijo mira anda en drogas, el hijo anda en no sé qué, la hija anda en no sé cuánto. ¿Por qué el enemigo ha tomado ventaja? ¿Por qué el enemigo se ha ensayado con muchos hijos de personas que aparentemente son cristianos, entregados y consagrados? Sencillamente porque los hijos saben que hablan muy bonito, pero no están caminando en la posesión. Por eso estamos hablando del principio de la posesión. Es de apropiarnos y de vivir esa palabra.
Y que cuando nuestro hijo o nuestra hija nos ve, dicen, oh, mi papá ha sido otra cosa. Mi papá antes ni siquiera me daba una palabra de cariño, ni siquiera me abrazaba, nunca me había dicho que me quería. Ahora, desde que está en la iglesia, ahora, desde que hace parte del cuerpo de Cristo, es una persona cambiada, es una persona diferente. Wow, mi esposo cómo ha cambiado. Qué cosa tremenda, cómo Dios lo ha. Es decir, ella está caminando en la posesión que Dios le ha entregado. Y eso, escúcheme, eso va a hacer que nuestros hijos digan, mamá, papá, yo quiero ser como usted. Yo quiero estar tan apasionado como tú estás apasionado. Yo quiero vivir esa palabra, porque yo estoy viendo que cuando tú vas allá y escuchas una promesa de Dios, escuchas una palabra de Dios, tú eres cambiado y tú eres diferente. Yo quiero caminar en esa posesión. Pero ¿saben por qué muchos hijos están, perdón la palabra, descarriados? Porque están cansados de escuchar sermones, porque están cansados de escuchar la cantareta de la mamá y del papá o del esposo o de la esposa, y los voltean a mirar y siguen siendo iguales o peores. De aparentar cosas, perdonen la palabra, de ser hipócritas, de mostrar una fachada ya muy espiritual. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano. Pero en la casa son como caimanes. Entonces los hijos ven eso. Y los hijos dicen, pero ¿cuál es la diferencia de usted que habla, usted que dice que tiene promesas frente a los demás? Y entonces los hijos dicen, no, yo me quedo afuera mejor, porque parece que va mejor afuera que adentro. Y por eso muchos hijos no se consagran y no estamos dejando un legado para nuestros hijos. Porque si nuestros hijos vieran que nosotros somos cambiados, que somos diferentes, dirían, wow, yo no quiero escapar, yo no quiero perder eso, yo no quiero desaprovechar esa oportunidad, yo quiero estar ahí, y nuestros hijos estarían ahí. No es el caso de todos, no es el caso de todos, pero gran parte de la influencia hacia nuestros hijos depende de nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Ahora, no solamente eso, sino que también como hijos de Dios, escúchenme, el Señor nos ha dado muchas promesas, y cuando nosotros nos consagramos a Dios y dependemos del Espíritu, eso no es pecado. Y cuando los hijos ven que este papá, que esta mamá están consagrados, que dependen de Dios, que caminen en la fidelidad a Dios, Dios les abre puertas. Porque aplicamos un principio que dice la Escritura, Mateo 6:33. Mas buscar ¿qué? Primeramente, ¿qué? Prioridad. Primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá ¿qué? Y cuando vivimos tan solo esa promesa de buscar, de consagrarnos a Dios, de depender de Dios, nuestros hijos que no son ciegos, wow, yo he visto cómo Dios les abre puertas. Yo he visto cómo Dios, cuando han pasado momentos difíciles, que han pasado por necesidad, viene un milagro y hemos visto la provisión de Dios. Y nuestros hijos ven eso. Yo quiero caminar de esa manera. Estoy cansado de luchar en mis fuerzas, en mi capacidad. Yo quiero ser como mi papá, como mi mamá, que han aprendido a depender de Dios. Y entonces le estamos dejando un legado a nuestros hijos de que aprendan a depender de Dios. Que si buscan a Dios, que si hacen las cosas correctas, Dios les abre puertas. Y les estamos enseñando que no es con su estrategia, que no es con su habilidad, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Le estamos enseñando a nuestros hijos a que aprendan a depender de Dios y que Dios peleará por nosotros. Eso se llama un legado. Pero porque tenemos posesión, porque tomamos la palabra y la hacemos propia, es nuestra, y nuestros hijos ven eso. 5 principios, mis amados, para que podamos dejar legados. Ustedes revisarán ya en sus casas con detenimiento y dirán, yo estoy fallando en este. Algunos dirán, yo estoy fallando en todos. No importa. Pero comencemos, mis amados. Comencemos a trabajar para dejar un legado a nuestra familia, un legado espiritual. Yo sé que muchos de sol a sol trabajan para conseguir dinero y lo demás, hacer empresa. Y no estoy absolutamente en contra de eso. Pero hay algo que es mucho más importante que tu empresa, que tu negocio, que tu trabajo, que tu título. Y es tu familia. Son tus hijos. Que cuando mañana o pasado mis hijas estén ahí frente a mi ataúd, van a decir, gracias a Dios. No me interesa si había mucha gente en la congregación, no me interesa el presupuesto de la iglesia. Lo único que me interesa es que este hombre que está aquí es un hombre que amó a Dios
y es un hombre que me amó a mí. Y eso lo puede hacer la familia. Que nuestros hijos puedan decir, él es el mejor testimonio de una persona que se consagró a Dios, de una persona que entregó todo por su familia. Ahí habremos hecho nuestra tarea en esta tierra. El resto, mis amados, son cosas que van a quedar en esta tierra. Dejemos el mejor legado para nuestros hijos. ¿Están de acuerdo conmigo? Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos hoy la bendición, aún en medio del malestar de la garganta, Dios, pero nos dice el privilegio por compartir tu palabra, Señor. Ahora la palabra está en los corazones de cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Necesitamos trabajar, Señor, en esta área. Necesitamos trabajar para dejar un legado a nuestros hijos, Dios. No queremos que hasta nuestra generación, Señor, avance en las cosas espirituales. No, Dios. Al contrario, queremos que sigamos trascendiendo, Dios. Que nuestros hijos, que nuestras hijas, nuestros nietos, bisnietos y las generaciones que vendrán, si es que tú no vienes antes, puedan buscar de ti, Señor. Podamos consagrarnos a ti. En medio de una sociedad tan caótica, en medio de una sociedad que carece de tantos principios y valores, Señor, se pueda levantar una luz en medio de la oscuridad. Que seamos lo que tú, Señor, prometiste para tu iglesia. Que seamos la luz de esta tierra. Que seamos la sal que sazona este mundo, Dios. Que marquemos la diferencia, Padre amado. Perdónanos por haber colocado otras cosas como prioridad, por haber desconocido las cosas tuyas, Señor, y habernos centrado en otras cosas que no eran tan importantes. Pero luego de esta enseñanza, Dios, queremos revisar nuestra vida, reorganizarla y tomarnos, Señor, de tu mano para seguir adelante hasta que tú nos llames o hasta que tú vengas por nosotros, Dios. Hoy tenemos aquí al frente, Señor, unos símbolos que nos hacen recordar lo que tú hiciste por nosotros hace más de 2000 años, Señor Jesús. Aquel día que tú viniste a esta tierra y te encarnaste como hombre y pasaste por tantas dificultades, por tantos momentos difíciles, pero lo hiciste con un propósito. Hiciste de comprar tu iglesia, no con oro ni plata corruptible, sino con tu sangre preciosa, Señor. Aquí hay dos elementos, uno que es el pan y otro que es el jugo de uvas, que representa tu sangre. El pan que representa tu cuerpo, que fue lastimado, que fue castigado, que fue molido, que fue triturado, Señor, para llevar todas nuestras maldiciones, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas. Maldito es todo aquel que es colgado en el madero. Y tú viniste a convertirte en maldición, Señor, para que nosotros no caminásemos en esa maldición, Dios. Porque cuando nos entregamos a ti, tú te llevas, Señor, no solamente nuestro pecado, sino que te llevas, Señor, toda nuestra maldición. Y somos libres en ti, Señor. Por eso tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Y en ti hemos sido libres, Señor. Está este jugo de uvas que representa tu sangre preciosa, que fue derramada para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Y que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y lo confesamos delante de ti, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquí está tu iglesia, Señor, tanto la presencial como la iglesia virtual a través de las redes sociales, Señor. Cada uno de sus lugares reconocemos, Señor, cómo estamos delante de ti. Y tú que me escuchas en esta hora, si tú sabes que le ha fallado a Dios, que no has hecho las cosas correctas, que te has equivocado, que no has colocado las prioridades pertinentes en tu vida, que no has persistido con tu familia, que no has tenido un propósito. Tú que tal vez dices, yo he fallado, yo he generado resentimiento en mi familia y en lugar de ser un canal de unión con mi familia, he sido el instrumento para que mi familia esté desunida hoy en día. Tú que no has dado amor a tus hijos, tú que no has perdonado, tú que aún tienes el resentimiento después de tantos años y sigues con amargura, con resentimiento. A ti que te cuesta decir un te amo, a ti que te cuesta ser sencillo, humilde, tú que eres arrogante, tú que eres lleno de orgullo,
No importa cuál sea tu condición, no importa cómo hayas venido en esta hora. La Biblia dice que si nosotros venimos a ti, Señor, tú nunca nos echarás fuera. Digámosle perdón al Señor, aprovechemos este momento. Digámosle perdón al Señor, digámosle, Padre, queremos una nueva oportunidad, Dios. Mi meta es ser un hombre más piadoso, consagrarme a ti, Señor. Perdóname porque andaba en tibieza, andaba como a medias, por los lados. Pero ahora, Señor, quiero consagrarme, porque quiero dejar un legado para mi familia. Porque quiero resarcir todo aquel daño que he causado a los demás, Dios. Y quiero que mis hijos, mis hijas, mi descendencia me puedan conocer como un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios. Un hombre que amó a Dios y amó a su familia, que dio todo por Dios, sin importar las críticas, los comentarios. Un hombre que se esforzó aún en medio de la necesidad para que su familia estuviese bien. Un hombre que no solamente habló, sino un hombre que demostró con su vida que realmente era un hombre de Dios, una mujer de Dios. Danos, Señor, esa nueva oportunidad. Si tú nos das vida, Señor, es porque tú sabes que podemos hacer las cosas mucho mejor para ti. Gracias te damos, Señor Jesús.